Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vengo a hablaros de los 20 alimentos que vais a poder consumir incluso después de su periodo de caducidad o de fecha de consumo preferente, de ambos términos. Explicaremos también la diferencia entre ambos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os los cuento. Uno de los alimentos que podéis consumir después de su fecha de caducidad son los quesos. Pero ojo, no cualquier tipo de queso. Los quesos cuanto más curados mejor, cuanto más grasos también mejor. Pensar que en un queso curado hay tan poca cantidad de agua, hay tan poca humedad, que las bacterias tienen muy difícil su proliferación. En cambio, en un queso fresco, en un ricota, en un queso de Burgos, en un queso Oaxaca de México, en este tipo de quesos no os recomiendo que os saltéis la fecha de caducidad, ¿de acuerdo? Os hago esa puntualización porque es muy importante. Luego tenemos las frutas y las verduras. Las frutas y las verduras, después de su fecha de caducidad, si han sido conservadas en un sitio adecuado, pues pueden aparecer como un poquito tocadas, un poquito más blandas, un poquito que organolépticamente no tienen buena apariencia, pero no quiere decir en absoluto que sean peligrosas para la salud. Ojo, dependerá única y exclusivamente de cómo las has tenido conservadas, de que si estaban en un sitio fresco, que no había suciedad, etcétera, etcétera. Si eso ha sido hecho adecuadamente, pueden consumirse incluso después de la fecha de caducidad. Algo similar ocurre con el arroz. El arroz es un alimento que, bien conservado en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, pues no tiene que darnos ningún problema. Ojo, si el envase estaba abierto, si estaba en un sitio de alta humedad, etcétera, pues de entrada te pueden aparecer mohos, te pueden aparecer ácaros o bichitos. Esto, pues evidentemente no. Pero de forma normal, si el producto estaba cerrado, estaba precintado y estaba bien conservado, pues se puede seguir consumiendo, no va a haber o va a ocurrir nada en absoluto. Algo parecido ocurre con las harinas. Las harinas, si se conservan en su frasco bien hermético, en un sitio que no incida mucho la luz en ella, que sea una harina de calidad, que no haya ningún tipo de resto, etcétera, en ellas, pues evidentemente, incluso después de la fecha de caducidad que marca el envase, puede consumirse. Luego tenemos el azúcar. El azúcar es un alimento que pasados meses e incluso a veces años después de que la fecha de caducidad que marca el envase, si no ha estado en un ambiente húmedo, puede consumirse perfectísimamente. Pensar que el azúcar tiene, como su nombre indica, altas concentraciones en azúcares, como por ejemplo la glucosa. Y cuando hay mucha glucosa en el medio, no pueden crecer las bacterias. Esto también debéis tenerlo claro. De hecho, en cirugía se utilizan muchos emplastes de azúcar, de azúcar, para favorecer la cicatrización de las heridas. Con eso creo que os lo digo todo. Muy similar a lo comentado anteriormente, ocurre con la pasta. Si la pasta, fideos, espaguetis o lo que sea, ha sido conservada en su envase, en un sitio seco, sin acceso a la humedad, etcétera, etcétera, no es un producto que tienda a contaminarse, con lo cual, justo después de la fecha de caducidad, puede seguir consumiéndose sin ningún tipo de peligro. Tenemos también el chocolate. El chocolate tiene en su composición muchísimos azúcares, pero una cantidad brutal de azúcar. Y por lo tanto, es un alimento que, aparte de esa gran cantidad de azúcares que tiene tan poca humedad que en él va a ser muy difícil que crezca ningún tipo de bacteria. Volvemos a lo de siempre. Si, por ejemplo, tú has tenido el chocolate en un sitio donde haya mucha humedad ambiental, pues evidentemente por el agua de la atmósfera, esas microgotitas que no vemos, pueden llegarle hongos, bacterias que poco a poco sí que pueden colonizar el chocolate y alterar pues su salubridad, definitivamente. Las salsas de tomate. Las salsas de tomate son un producto que lleva en su composición sustancias para bajar el pH, para conseguir un pH muy ácido. Ojo, si la salsa está abierta y demás, lógicamente no se puede aplicar, pero en un producto de una salsa de tomate que lleve en su envase correcto, conservada adecuadamente, si ha pasado en la época de caducidad, el periodo de caducidad, tranquilamente puede seguir consumiéndose. Con la miel ocurre lo mismo, por ejemplo, que con el azúcar. No solamente
tiene muy poquita humedad, lógicamente un poco más que el azúcar, pero además, curiosamente, tiene muchísimos azúcares que además en algunos casos tienen propiedades antibacterianas, con lo cual, si la miel ha sido correctamente conservada, puede incluso años después de haber pasado la caducidad seguir consumiéndose sin problemas. Pensar, a modo de anécdota, que en tumbas egipcias se han encontrado frascos de miel y, hombre, no tenían un sabor muy agradable, pero tampoco estaban contaminadas. Las galletas vuelve a pasar lo mismo que con otros alimentos. Si la galleta es una galleta que ha sido conservada adecuadamente, que no ha cogido humedad, pues por su propia composición y su carencia de agua, porque es un producto seco, pues va a dificultar mucho el crecimiento de bacterias. Te puede ser que, eso sí, esto no te lo voy a prometer, que tenga el mismo sabor agradable, que la misma textura, que sea crujiente y demás. Seguramente pues igual se ha puesto un poco, no voy a decir que mala, pero que no agradable al consumo. Pero eso no quiere decir que sea peligrosa para la salud del consumidor. Luego tenemos también las salsas de soja, las famosas salsas de soja que últimamente están muy de moda. Es un alimento que incluso después de la caducidad se puede comer, básicamente por dos razones. Primero, porque llevan una cantidad de sal brutal. Las salsas de soja no es un alimento que se debería comer habitualmente en grandes cantidades, pero como se ha puesto de moda para las ensaladas y demás, se tiene mucho en casa. Con lo cual, pues mira, un punto positivo para la sal. Y en segundo lugar, porque se le añaden conservantes que tienen un pH muy ácido. Las salsas de soja son bastante ácidas y el pH ácido hace que el crecimiento de bacterias sea muy limitado, sea muy lento y muy difícil, al fin y al cabo. Por lo tanto, después, como os digo, de la fecha de caducidad, va a poder seguir consumiéndose sin prácticamente ningún riesgo para la salud. Con el cacao en polvo va a ocurrir algo muy similar a lo que ocurre con las harinas. Un cacao en polvo que lleve bien conservado en su envase, que no haya sido abierto, que no tenga humedad en su interior y que lógicamente sea un producto de calidad, que no tenga desde el origen algún tipo de parásito, pues es un alimento que puede conservarse y consumirse después de la fecha de caducidad sin ningún tipo de problema. Las bebidas alcohólicas, pues lo mismo, aunque la fecha de caducidad suele ser bastante larga, pues tanto bebidas de alta graduación por su exceso de alcohol, como por ejemplo productos como la cerveza, incluso después de haber pasado la fecha de caducidad pueden consumirse. Luego tenemos tanto el té como el café. Ambos productos, si se almacenan en un sitio seco, completamente seco, sin nada de humedad, pueden consumirse mucho tiempo después de la fecha de caducidad. Eso sí, si el envase está abierto, mal conservado, que hay humedad ambiental, etcétera, etcétera, todo lo contrario. No os voy a decir que va a tener el mismo sabor, especialmente en el caso del café, que tenía cuando no había pasado la fecha de caducidad, pero eso es una cosa. Otra cosa muy distinta es que pudiese ser peligroso para la salud. Y con los huevos, los famosos huevos, ocurre lo mismo. El huevo, si es un huevo que ya procede de una granja certificada, que viene con la cáscara limpia, es decir, que son puestos por gallinas que no ponen el huevo en el exterior de la granja, en el suelo, sino en un tapete especialmente aséptico, pues son huevos que no van a tener en su cáscara ningún tipo de contaminante bacteriano. Con lo cual, si tú lo tienes conservado en la nevera y se pasa una semana y media después de la fecha de caducidad, pues no va a pasar tampoco nada. Y por último, hablamos del yogur, el famoso yogur. Sobre el yogur hay mucho que hablar, porque es cierto que se ha eliminado la fecha de caducidad, pero se sigue manteniendo la fecha de consumo preferente. Aquí la administración yo creo que está jugando un papel desleal con el consumidor. ¿Desleal en qué sentido? Es cierto que los yogures tienen un pH ácido y este pH ácido limita el crecimiento de bacterias. Son productos además pasteurizados, es decir, que cuando se fabrica se eliminan las bacterias. Pero también tienen esporas de bacterias probióticas, con lo cual
pasado el tiempo, aunque se puedan consumir, porque aunque después del periodo de caducidad, si se han conservado en una nevera o en una frigidera, como decís en América, no sé muy bien, pues pasado ese periodo se pueden consumir, aunque, y esto es importante, suelen alterarse mucho en cuanto a su aspecto, es decir, se suele producir una separación de fases. Tienes por un lado las proteínas y demás muchas veces separadas de lo que es el suero de la leche del yogur. No es agradable, no, evidentemente no, pero la tendencia es a que, bueno, pues que la gente lo coma. Lo más normal que podéis ver es que pasadas 2 semanas o 3 semanas de que el yogur esté caducado, pues cuando lo vas a saborear, pues sea un poquito más ácido, un poquito más fuerte, pero nada más. Pero si pasa mucho el tiempo sí que se da esta separación de fases. Y si ha estado conservado en la nevera, no tiene por qué haber una contaminación bacteriana. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.